Hola amigas, amigos, nuevamente esta semana con ustedes en Canal 37 Extra Plus para tener un programa ameno de espíritu y materia. Semanalmente, como decía, buscamos temas que tienen que ver con la actualidad, no para ser los que tocan los temas más a fondo, sino a manera como usted en su casa conversacional, tomar los puntos de vista necesarios y hacer una conclusión y una actitud para afrontar las situaciones que pasamos. Soy Francisco Picado, de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Estoy situado de donde fue el Cine Rec, 75 Baraja Lago, mano derecha. Ahí nos pueden visitar para atenderlos en lo que es su salud, en la medicina natural, en la medicina oriental con agujas y también con masajes, sauna. Tenemos productos naturales y damos cursos todo el año de medicina natural o de acupuntura. También nos hacemos vía WhatsApp, es decir, usted se matricula, recibe el material, como antes se llamaba distancia, ¿verdad? Más o menos, pero de una manera más tecnológica y moderna. Pueden llamar a nuestros teléfonos. Dentro de pronto estaremos haciendo un curso superior de quiropraxia con diagnóstico y tratamiento, para ir más allá de lo que ordinariamente estamos hablando de quiropraxia. Bien, amigos, hoy vamos a tratar un tema, como dije, actual, un tema preocupante, un tema que no debemos verlo así como que a nosotros nada, ¿verdad? Vamos a hablar de la viruela del mono, pobre mono, la viruela del mono, y eso me recuerda que para el año 2020, creo, me encontraba yo en Estados Unidos, en Miami, y se hablaba del COVID, pero se hablaba lejos, allá en la China, en esos días, y me invitaron a comer a un restaurante chino, y yo estaba pensando, uy, es de la China, ¿verdad? Y decían, no, eso está lejos, y en los próximos 3 meses estaba inundado el mundo del COVID. Entonces, así estamos hablando ahora de que no se habla de epidemia, se habla de pandemia en los países africanos sobre todo. No se ha declarado una epidemia, pero hay alrededor de más de 200 y pico de mil afectados en la viruela del mono y está más o menos en 80 países ya. Ya es una cosa que no se puede disimular, pero no se crean las alarmas. Es otro tipo de virus nefasto, porque nadie quiere andar con su cuerpo todo empolloso, ¿verdad? Y vuelve otra vez el aspecto aquel que tenés que alejarte de la gente, y que eso trae un trauma emocional y psicológico también. Entonces, vamos a tratar hasta donde es posible de los datos que se manejan oficialmente o por los organismos internacionales sobre este tema, no porque ustedes no conozcan ya ni porque van a descubrir algo nuevo bajo el sol, sino para poner las cartas en la mesa de algunos aspectos que debemos tomar en cuenta, porque, como dije, el COVID no lo podemos evitar posiblemente. Va a llegar como llega el invierno, llega el verano. Y recuerden ustedes que los virus no son como las bacterias. Los virus, ellos entran en un periodo, se incuban y salen, pero en esa incubación van a hacer algún tipo de daño. Entonces, por más que querramos, igual que el COVID, hacer tantos tratamientos y tantas cosas, entra y sale. Depende de dónde entra. Si entra en un organismo muy deteriorado, ya lo sabemos, ¿verdad?, de las enfermedades que son crónicas en mucha gente, va a ser más difícil salvar la situación. Si entra en personas que son más fuertes o que tienen sus defensas más fuertes, pues no va a ser tan impactante. Entonces, un grado de responsabilidad tenemos de que nosotros podemos, de alguna manera, disminuir el riesgo y hacerlo con terapias preventivas, hasta donde es posible. Entonces, de eso vamos a estar hablando hoy, y para eso nos acompaña Sumaya Carranza. Ella, como ciudadana y como terapeuta en acupuntura, nos va a dar algunas orientaciones, algunos comentarios sobre las actividades, más que de lo que es
las actitudes que nosotros debemos tomar en cuenta para enfrentar esta nueva avalancha de enfermedades que nos ha tocado vivir. Uno no sabe hoy si es por la globalización, si es por la comunicación, si es por lo que sea, por las políticas internacionales, si es por los interesados en hacer vacunas, si es por los interesados en hacer política, que viene todo esto. Pero la realidad es que ahí está, y poco a poco, ya en Centroamérica hay casos, aquí no se ha reportado ninguno, pero estamos así en suspense, a ver qué puede pasar. Por favor, Sumaya, le voy a agradecer su presencia a este programa, dado que ella tiene que hacer un sobreesfuerzo por venir por sus actividades en la universidad, pero le agradezco su presencia, de la invitación, y le voy a pedir que se invite y vamos a entrar ya posteriormente a tocar este tema. Por favor. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Buenas tardes a todos. Es para mí un gusto poder estar nuevamente en su programa Espíritu y Materia. Me presento, mi nombre es Sumaya Carranza, soy estudiante de la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas en la UNAM Managua. También soy graduada de la materia de terapeuta en acupuntura de la Clínica de Terapias Naturales y Spa del doctor Francisco. Y para cualquier consulta, cualquier duda o terapia, estoy a la orden. Mis números de teléfono están apareciendo en pantalla y será un gusto atenderlos, doctor. Ok, muchas gracias por aceptar la invitación y darnos tus opiniones. Bien, una cosa interesante es ver un poquito de historia. La viruela. La viruela es una enfermedad que se radicó hace unos 40, 50 años. La viruela, sin poner al mono al lado, solo la viruela. Bueno, yo como ya tengo varios kilómetros recorridos, me recuerdo que cuando empecé a viajar de estudiante, tenía quizás 18 años, no podía viajar si no iba con la vacuna de la viruela. Y por años, quizás unos 10 o 15 años, tenía que andar con la vacuna como ahora el COVID de la viruela. Y si por alguna razón no la llevabas, en los aeropuertos o en las aduanas, había una casetilla donde te llevaban, te vacunaban y te daban no podías ingresar a un país si no llevabas la vacuna de la viruela. Pero esa viruela era una enfermedad un poco grave, a tal grado que se llenaba de ronchas, igual que, no parecidas a esta, me parece, y era mortal. También, muchas veces mortal, también no habían quizás las medicinas o la manera de tratarla, pero la Organización Mundial de la Salud logró erradicarla del mundo, así como logró erradicar la polio. Sin embargo, hoy la polio, en Nueva York ha aparecido brotes de polio nuevamente. También aparecieron, ¿cómo se llama? Brotes, han aparecido algunos brotes por la contaminación o el hacinamiento de la gente, ¿verdad? Bien, entonces, la viruela como tal, esa ya pasó, pero esta es familia de esa viruela primaria. Allá por 1958 se dice que unos doctores del norte de Europa encontraron ese virus, que era muy común en los países centroafricanos. Y entonces lo dejaron allí, no hicieron más que descubrirlo, pero eso empezó. Habían ciertos focos de esta viruela del mono en África, pero como dicen despectivamente que se trataba de los negritos, de poblaciones, aquí dicen bananeras, allá no sé cómo se dirá, ¿verdad? Países tercermundistas, etcétera, pues entonces no le dieron mucha importancia, y la gente siempre se contaminó como el ébola también, sí, en otro tiempo. Pero, ¿cuál es el alarma? Que de repente en Europa y en Estados Unidos, que son países que tienen un sistema de salubridad muy alto, aparecieron estos casos, y no apareció uno y exponencialmente se han multiplicado, y ahora ya van casi por todos los continentes. La pregunta es, ¿cómo es que allá con el COVID decían que se iba hasta por las torres de la 5G, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo es que se logra contaminar tantas personas?
Perú, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, es de los países que más tiene ahora, a nivel mundial tiene el índice mayor en cuanto a la parte demográfica. Entonces, ¿cómo es que esto es tan contagioso? Entonces, si hablamos un poco de las características de la enfermedad, como ya hemos sabido, pues la persona empieza con un poco como cuando uno dice amanecí maluco. Sí. Amanecí maluco, como que ando con pereza, como con un dolorcito de cabeza, que tengo un poco las narices tapadas, me dio un poco de fiebre. Y después de unos días, quizá unos 12 días, empieza a notar erupciones en sus manos, en la cara, en las nalgas, se ha notado en diferentes partes del cuerpo y se hacen unas especie de, no decir fístulas, pero sí unos diviesos, se hacen unos diviesos y todo eso es contaminante. Inclusive el mismo roce de la ropa de las personas puede ser contaminante. Entonces volvemos otra vez al punto de que tenemos que alejarnos de los familiares queridos, etcétera, si alguien tiene eso, o en los lugares de trabajo. ¿Cuánto va a durar? Como ya se había erradicado esta enfermedad, tenían vacunas, pero posiblemente están obsoletas, o las mutaciones que ha hecho ya no van, con esta nueva enfermedad. Estamos ante un grave problema, que claro, las autoridades dicen que no hay que alarmarse tanto, ¿verdad? Pero sí, yo por eso ponía el ejemplo del COVID, ¿verdad? Decían, no, ahí están de los chinos allá, pero no, llegó a ser un problema gravísimo a nivel económico, a nivel de todo tipo, escolar, a nivel de las familias, a nivel de las defunciones, de la contaminación. Entonces no podríamos, claro, no tenemos autoridad para decirlo, pero uno, cuando el río suena, piedras trae, ¿verdad? Algo podría estar pasando en eso. Sumaya, ¿cómo crees tú que las estudiantes, que la gente en las comunidades percibe esta acechanza de la viruela del mono? ¿Cómo percibes que...? Es interesante porque estamos tan acostumbrados a un ibuprofeno, a un acetaminofén, a una amoxicilina, y hemos dejado que todo pase, hemos dejado que las cosas simplemente fluyan. A veces, como usted mencionaba, podemos despertar con un dolor de cabeza, que una pequeña gripe, que la fiebre, porque uno de los síntomas de esta misma viruela es la tos, el dolor de garganta, etcétera. Y estamos tan asociados a aquí me curo yo sola, por el deseo de no querer perder mi tiempo, porque tengo que barrer mi casa, porque tengo que ir a la universidad, que esto, y se nos olvida que tenemos el centro de salud, el hospital, etcétera. Y a veces en el mismo hospital tenemos el problema de que están tan saturados de gente que no ponen tanta atención a otra persona y dejamos que las cosas pasen hasta que estamos en un grado mayor. Como jóvenes creo que es un poco más complejo el asunto, porque los jóvenes están más relajados. Que es que eso es hasta allá, entonces ¿para qué me tengo que preocupar yo? Tengo más cosas que hacer. Para percibir este tipo de amenazas salubritarias, creo que deberíamos de estar un poco más involucrados en lo que pasa socialmente y no quedarnos encerrados tanto en lo que me pasa solo a mí, porque estamos muy adaptados a eso. Y está bastante compleja la pregunta porque los jóvenes ahora son bastante simples, no les interesa lo que pueda pasar ni en el futuro, ni les interesa tanto lo que pueda pasar a su alrededor. Nos queremos quedar únicamente con que estoy bien y así me voy a quedar, entonces ¿para qué preocuparme? Sí, hay una cosa curiosa, y es que cuando se empezaron a identificar los primeros casos en Europa y otros en Brasil, se asociaron a las personas que tienen relaciones entre el mismo sexo. De la ¿cómo es que se dice? Nunca me la aprendo bien. LGBTQ, sí, creo. Algo así. Entonces se empezó a asociar a eso, y realmente todos los casos pegaban por allí, pero hoy ya no se habla tanto de eso. Entonces la pregunta es,
¿Por qué surge así? Igual que el SIDA, ¿verdad? Sí. Que también es otra, creo que pandemia también, o epidemia, igual el COVID, no exactamente. ¿Por qué se asocia? Estaba hablando un doctor el otro día que miraba una entrevista y dice que porque estas personas, como saben que pueden ser contagiados por una vida promiscua o algo así en bares, en saunas, en baños, en fiestas, en discotecas o lo que sea, entonces están más atentos a lo que le puede pasar a su cuerpo por el tipo de vida que lleva, mientras que el que es heterosexual y que se supone que lleva una mejor edad tiene menos pensamiento que le puede pasar algo, pero ahora ya se ha generalizado que no necesariamente, ¿verdad? Inclusive esta pandemia, yo voy a llamar pandemia ya o endemia, se ha dado más en varones que en mujeres, y en adultos que en niños, y jóvenes y niños. Entonces, geográficamente, los expertos están estudiando cómo es que se mueve la población en todo esto. Eso que decías de los jóvenes, muchas veces me parece a mí, no solo en este campo, porque el joven no tiene todavía la experiencia del adulto o la responsabilidad que tiene el adulto, entonces posiblemente se siente más fuerte, se siente más. Así pasaba con el COVID. Recordad que el COVID primero era solo los tercera edad, la gente así, y ahora hay vacunas hasta para niños, ¿verdad? Porque se generaliza. Entonces ese otro aspecto. Otra cosa también un poco, vos hablaste algo de eso, es que no existe una medicina específica. Inclusive no existe una vacuna específica. Claro. ¿Verdad? Entonces, así pasó con el COVID, no habían vacunas. Pero ahora, aún con las vacunas, te da el COVID siempre. Quizás más suave, pero te da. O sea que estamos, como dije antes, en unas acechanzas tremendas. Y muchas personas que se cuidan fuertemente, pues también, allá en los Estados Unidos, al director de todo esto de la control del COVID, ya le pegó el COVID hace poco, ¿verdad? Entonces nadie se salva prácticamente de los primeros ministros, los presidentes, todo mundo de alguna manera cae. Entonces existe la posibilidad de que también en esta nueva enfermedad tengamos, por ejemplo, vos te montás a un bus y la ropa que te rozás con el que está ahí, estás expuesto. Entonces, hablando de las medicinas, se dice de que no existe una medicina específica. Ya se fija usted cuando el COVID, cuántas discusiones, cuánto hubo de que si esta medicina es aprobada, si no es aprobada, que esto sirve, esto no sirve, porque se tiene que tratar conforme a los síntomas. Si tenés, por ejemplo, esta enfermedad ataca los ganglios linfáticos, entonces eso quiere decir que hay una infección fuerte adentro y que el organismo está tratando de defenderse. Entonces, ni modo, se tienen que atender con antibióticos. Hablando desde el punto de vista de la medicina alopática. Claro. Ya aparecerán bastantes naturistas queriendo hacerse famosos buscando plantas especiales para esto, que pueden ayudar, pero no existe, así como no existe en la medicina alopática una fórmula adecuada, tampoco en los naturistas va a existir una fórmula adecuada, porque según dicen los chinos, si te recordás cuando estudiamos acupuntura, claro, nosotros nos enfermamos por los elementos de la naturaleza, por el agua, por el sol, por el viento, por la resequedad, pero también nos enfermamos por los sentimientos, pero también nos enfermamos por las enfermedades contagiosas. Entonces, aunque no querrás, estás expuesto. Ahora, que vos tengas tus defensas bastante buenas, cuando, dicen los chinos, cuando el agente externo es muy fuerte, tus defensas claudican. Entonces no existe, como quien dice, una cosa muy, muy clara. Sin embargo, tenemos que tomar esas medidas. ¿Cuáles medidas has oído, Sumaya, que podemos tomar y que no nos van a decir locos?
Bueno, creo que deberíamos de tener mucho cuidado con nuestra alimentación. No podemos, anteriormente con el COVID eso se hacía mucho. Evita comer cualquier cosa que te regale cualquier otra persona, o evita comer cualquier cosa que te encuentres en la calle, que estén vendiendo en la calle. Esa medida podríamos seguir implementándola no solamente ante el COVID o ante la viruela, sino ante las diferentes afecciones que podemos contraer por ser tan descuidados en nuestra alimentación. Intentar mantener nuestro sistema inmune alto, porque bien usted lo decía, cuando el agente externo es fuerte, puede claudicar nuestras defensas, pero eso no significa que tenemos que descuidar nuestro sistema inmune. Podemos seguir intentando reforzarlo y aún cuando lleguemos a tener algún tipo de afección, ir haciéndolo. Eso podría generar que nuestro sistema inmune esté lo más preparado posible para atender cualquier tipo de afección que entre a nuestro sistema. Tanta relación con las personas podría ser afectiva. Incluso usted nos enseñaba en una de las tantas clases de acupuntura que demasiado de algo es malo. Tanta relación con las personas podría ser fatal, podría ser afectiva a nosotros mismos, porque tendemos tanto a estar pegados a los demás, a no mantener una sana distancia, desde porque andamos con una tos, con un resfriado. Aún así siempre decimos que un resfriado, pero la mayoría de las afecciones, si bien lo hemos notado, inician con un leve resfriado. Bueno, hay que ir ahorrando para comprar más mascarillas. Definitivamente. Porque una de las medios de transmisión es la saliva. Sí. Así es que menos besos acaramelados, porque entra por la saliva. Sí. Entra por eso la mascarilla, entra también por las secreciones sexuales. Entonces todo eso, lo mismo que como el COVID, sí. También por la sustancia, llamémosle así, por la pus que sale de los granos también. Entonces siempre tenemos que volver a los guantes, tenemos que volver a la protección, la gente que trabaja en salud, en lo mayor posible, porque no se ha hablado todavía si se transmite, dijéramos, por el aire como tal, a no ser por las microgotas de saliva que podemos tener. Pero sí tenemos que ir pensando en cierto aislamiento. Lo que se hace mucho énfasis es la ropa, porque parece que la ropa quedan allí como microorganismos, llamemos, corporales, que pueden transmitir. Bueno, yo creo que mientras no veamos los primeros 10 casos aquí, no vamos a estar temerosos o con cuidado, claro, porque hemos bajado la guardia posiblemente en el COVID y el cuerpo tendría también que adaptarse. Ya en Estados Unidos dice que mandaron a hacer los primeros millones de vacunas. Por supuesto que son la vacuna anterior, digo yo, que mejorada. Pero también se dice que las personas más vulnerables, los niños, los ancianos, las personas con enfermedades crónicas están un poco más expuestas, y también las personas que están en aglomeraciones, por ejemplo en los mercados, en las oficinas, en los trabajos, en las maquilas, en todos esos lugares donde hay cantidades de personas, está un poco más. Entonces estamos en una maldición mundial, ¿verdad? Sí. Con guerras, con epidemias, con inflación, con políticas violentas, con gente migrativa, con migraciones. ¿El mundo ha sido así siempre? Te pregunto. Sí, puedo decir que sí, porque siempre hemos tenido diferentes pandemias, siempre. Siempre estamos ante la pandemia del SIDA, el VIH, solamente que las hemos camuflado. Más que camuflado, hemos dicho, después lo miro. Aquí en Nicaragua hemos dejado a un lado el chikungunya, hemos dejado a un lado el dengue. Hemorrágico. Sí, lo hemos dejado, después te atiendo. Ahorita la moda es el COVID. La gripe, la tos, las alergias. Estamos ante diferentes pandemias. Ahora, en el área política y con respecto a las guerras, creo que siempre lo hemos vivido desde siglos anteriores, porque siempre intentamos que nuestra opinión esté por encima de la del otro. Y siempre entramos en el hecho de que no podemos controlar nuestra ira o no podemos controlar que la otra persona piensa diferente,
y llegamos a las grandes marcas, a las grandes potencias que quieren tener el control, quieren tener más territorio y creo que a veces quieren tener más y no pueden controlar el pedazo que ya tienen. Creo que siempre vamos a vivir así, absolutamente siempre, es parte de nuestra sociedad. Vamos a escribir un tratado de todo eso. Creo que ya podríamos ir empezando a redactar. De hecho, tenemos material para novela, para cuentos, para todo, con todo novelas lo que, de terror. Definitivamente. He escuchado que Stephen King está buscando nuevas ideas, tiene buenas en la sociedad. Creo que siempre vamos a vivir así. Sí, antiguamente se hablaba de la viruela precisamente y se hablaba de la lepra de tiempos inmemorables y eso ya ha ido variando. Pero abriendo un poco de historia, ya que hablaste vos de esto, cuando fuimos invadidos por los españoles, sí, ellos traían microorganismos y contagiaban a los indígenas y murieron por tendaladas, pero también al revés. Ellos no tenían las defensas de que tenían los indígenas y fueron contagiados también de otro montón. O sea que a la par de que había una conquista, una invasión, le llamo yo, también los microorganismos se dieron gusto, ¿verdad? Unos contra otros y otros contra uno. Entonces así nos pasa actualmente, porque llevar una vida bucólica, una vida rural, una vida en una isla, una vida donde una casa es aquí, como ya existe en nuestro territorio, otra casa es por allá. Ahora a lo más que podemos aspirar en esta ciudad es una casa amurallada, con aire acondicionado, con entrada no permitida, ¿verdad? Pero eso es para ciertos niveles. Sí. Pero aún allí, ¿verdad? Hay tantos niveles. Yo me recuerdo cuando comenzó el COVID, había unas personas extranjeras aquí que pasaron 4 o 5 meses encerradas literalmente. Vale. Las trabajadoras tenían que darles la comida por una ventanita y todo porque estaban muy... Aquí en Managua conocí varios casos de alemanes, suizos, personas europeas que no querían morir, ¿verdad?, del COVID. Entonces, pero bien, amigos, hemos querido tocar este tema que, por supuesto, por la televisión, por las radios, por cualquier manera, por internet, podemos saber cómo anda. Pero debemos tener en primer lugar una actitud defensiva hacia las invasiones que tenemos de virus. Una actitud defensiva y no una actitud de caída, que me va a dar que me dé. No, tenemos que limpiar nuestros patios, tenemos que seleccionar esa ropa, y en la medida que se va sabiendo que hay una invasión de estos bandidos virus y de estos monos, ¿verdad? Porque la otra cosa triste es que oí, y me dio mucha pena, es que también se pasa a los animales. Sí. Y que los animales lo pueden pasar a las personas, como claro, es obvio. Y en algunos países están limitando ya las mascotas y cosas de esas, ¿verdad? Entonces esto ya es un hecatombe, ¿verdad? Si llegara a ser algo ya epidemia, porque ahora se considera de que está focalizado más en cierto continente, pero ya está poco a poco invadiendo. Ojalá pues que se logre controlar, pero nosotros debemos estar, como dije, con actitud alerta. Tu último consejo, Sumaya. Mi último consejo para los televidentes es: intenten no tener una actitud tan decaída, tan simple de no puedo evitar enfermarme, pero podemos tener un poco más de precaución, podemos ser un poco más precavidos con nuestra alimentación. Un buen consejo que podría dar al resto es: intenten esforzarse en su cuidado. No nos cuesta nada poder cuidar nuestro propio ser. Dicho sea de paso, cuando vino el COVID, todo el mundo desabastecieron a todas las farmacias, ¿verdad? Sí. Comprando diferentes cosas. Entonces no repitamos esa historia, porque no existe una medicina concreta, sino que dejémonos orientarlos por las autoridades que están informadas, ¿verdad? Y acudir a los centros de salud, seguir las indicaciones, porque todos estamos en el mismo saco y no sabemos cómo nos vamos a salir de esta. Amigos, hemos llegado al final del programa. Les agradecemos su atención. Yo agradezco a Sumaya su presencia en el programa y finalmente pues pongámosle mente a estas cosas que vamos escuchando poco a poco. Soy Francisco Picado
de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Los esperamos para atenderlos en todas estas necesidades y nos pueden escribir a nuestro correo y también llamarnos por teléfono. Que tu alimento sea tu medicina. Y que tu medicina sea tu alimento. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos.